contexto también a si algunos no lo leyeron y quieren saber de qué va Tormentas de Juan Serracín. Creo que hay una de las cosas principales, tal vez la más fuerte, la que más me interesó del libro, y que está dicho en uno o dos cuentos medio al pasar, pero creo que es sobre lo que trabaja toda la escritura de Juan, que es aquello que no domina las palabras, ¿no? Son esos hechos los que les interesan a los narradores que tenemos en este libro de cuentos. De hecho, esta frase, aquello que no domina las palabras, está dicha al pasar en uno de los cuentos. Ahí está el punto central del libro, en el sentido de que esas situaciones que van desde, por ejemplo, una tormenta en medio del campo que hace que dos hombres trastoquen o se vea modificada la relación entre ellos, hasta una persona que al regresar de un paseo encuentra también modificada la situación en el lugar donde regresa. Porque estas situaciones son las que ponen en tensión la lengua con la que trabaja Juan cada vez que escribe. Y esto nos lleva a pensar el segundo punto que quería comentar, que es que son narradores que vienen a decirnos algo. Yo anotaba ahí narradores declarantes, ¿no? que tienen algo para decir, vienen a contar algo. Y eso es muy importante para el libro, porque si bien no hay grandes verdades reveladas o no es nada que esté oculto y en algún momento se sepa, sí hay una necesidad por hacer en algunos casos, en algunos de los cuentos, largos rodeos o reponer una larga historia para llegar a cierta frase, para llegar a cierto momento, a cierta tormenta, como en algunos casos, que muchas veces es, antes que reveladora o que venga a ser una inminencia o a decirnos algo que no sabíamos, apaciguadora, la posibilidad de una tregua, ¿no? A partir de la escritura de ese narrador. Después quiero referirme puntualmente al primero de los cuentos, que se llama Los dos náufragos, que creo que funciona como una especie de... Si alguien quiere saber qué hay ahí adentro, qué hay dentro de Tormentas, en el primer cuento está todo lo que está ahí adentro. Es una especie de arte poética, me parece, de lo que es el libro. Ahí tenemos las tormentas que van a estar en todos los cuentos, tenemos el clima con toda su fuerza simbólica, pero también lo tenemos con la posibilidad de incidir en las conductas de aquellos que se ven sometidos a las tormentas. Tenemos varones. Es un libro de machos, por decirlo de algún modo. De hecho, hay un cuento que se llama Ser macho. Y el rol que ocupan los hombres en distintas circunstancias, entre ellos incluso. Un tercer eje que creo que tiene que ver con los cuerpos. Hay una mirada muy específica al momento de describir los cuerpos. No es cualquier persona, no es cualquier narrador el que está mirando los cuerpos. Y esto nos lleva a otro que está relacionado, yo lo separé en dos, pero quizás hasta podría ser el mismo, que es la parte más sexual que tienen algunas escenas del libro. A veces latentes, a veces explícitas, a veces no suceden en la narración, pero están ahí exigiendo la narración, ¿no? Y por último la muerte, ¿no? Si bien no en todos los cuentos estaría bien decir que hay muertos, sí todos los cuentos cargan con una víctima, me parece. Y por último, antes de escucharlo a Juan que diga que todo esto no tiene nada que ver, hay una frase en el libro que dice: mis manos eran de pianista, pero también de contable. Yo creo que es un libro escrito entre la tensión de la sensibilidad artística, el oído de un concertista, de un pianista, y esa pericia técnica, esa frialdad y lejanía con la que ejecuta su trabajo un profesional de la escritura. Y ahora para preguntarte a vos, quería que hablemos, quizás como uno de los principales ejes del libro es el tema de la violencia. ¿Qué violencias ves ahí? ¿Cuántas violencias hay? No son todas iguales. ¿Por qué es importante? En todo caso, ¿por qué es importante la violencia para un escritor? Bueno, yo voy a hablar de la genealogía de estos cuentos para que se entienda un poco mejor. Vinieron después de una novela que fue exactamente, en términos literarios, como creo que lo estás poniendo, completamente opuesto a estos cuentos. ¿Por qué? Porque entendía yo la novela como la concepción de fabricar un universo y que quería que deliberadamente fuese compleja. No como una novela exacta del siglo XX, pero como una especie de umbral a algo en donde todo fuese un poquito confuso, sin que sea la sintaxis la gran eminencia de la novela, pero que estuviese en la narración puesta la complejidad de lo que es un ser humano.
esta experiencia de lo complejo que es un ser humano es una experiencia que me viene directamente de mi experiencia de vivir. Nunca entiendo quién es quién y siempre aparecen sorpresas. Entonces, esto me viene desde la vida en un punto. Yo que quise en esa novela llegar hasta un punto posible. Por eso lo que vos me decís me impresiona mucho, porque es exactamente eso lo que hice después con los cuentos. Dije, abandono decir algo para no decir absolutamente nada. Y me pongo como una especie de fotógrafo de ciertas situaciones. Todas situaciones que de alguna manera son crónicas. Por supuesto elaboradas, transmutadas, planificadas, no confesionales ni nada íntimo, sino miradas desde afuera. Por eso también me impresiona mucho el prólogo de Luis, que capta perfectamente esto. Y la violencia para mí, viví la violencia. Este país es un país violento. Desde chiquito vi caer bombas en la Plaza de Mayo, iglesias incendiadas, odios irredentos, violencia sin fin. Cualquier persona de mi edad sufrió la tentación de la posibilidad de compromiso con la violencia y asocié muy rápido la violencia y la muerte. Me parece que lo que le falta a Leo de entender en definitiva que lo que rodeo en esos cuentos es la palabra amor, que no la digo casi nunca, y la digo como una imposibilidad. O sea, no es que no rodee nada y ningún tema, rodeo ese tema. Entonces, desde el amor en perspectivas distintas es donde quiero hablar sin decirlo. La imposibilidad, la búsqueda y amor en varias variantes, no solamente amor sexual, por supuesto. Sí, eso te quería preguntar. En muchas veces, incluso los personajes, no quiero decir nada para no arruinar la lectura de nadie, pero durante la misma narración se dan cuenta de que ahí hay una relación de amor, quizás. Ellos mismos se sorprenden. Estoy pensando en el primer cuento, donde esos dos hombres se ven trastocados en su relación, pero también estoy pensando en el cuento donde están las armas. La relación de los dos hombres, dos náufragos, que interesa mucho por la cuestión que se rodea sin ser sexual entre los dos, tenía un primer título que se llama Empleador y Empleados, y es una especie de contestación a la lucha de clases de Marx. Así empezó, como una imagen en el campo y una contestación antimarxista. Por supuesto fue borrado totalmente porque fue un disparate. Y lo que descubrí en esa última zona de la desesperación humana, porque los dos terminan desnudos, y qué sé yo, en toda esa situación, es más bien la ternura. La ternura que el machismo del tango y argentino impide. Entonces, bueno, llevé hasta el límite de lo posible una relación entre dos hombres sin que fuese sexual. Pero bueno, Freud dice que está todo siempre abarcado por eso. Pero hay algo ahí, ¿no?, que interpela al lector. Y en esa relación hay algo que me pareció muy interesante, que ahora que decís esto del empleador y empleado, donde los dos personajes tienen como una especie de signo positivo y signo negativo, ¿no? Por momentos es el empleador el que se ve medio inútil y frustrado por no hacer cosas, y es el otro el que se ve el rescate, pero también se invierten, es como que todo el tiempo se están invirtiendo esos roles. Sí, eso yo creo que es el amor humano. Los roles fijos para mí jerarquizan, pero impiden lo que realmente debe circular entre las personas. Yo creo que cuando vos ves la intimidad de gente que envejece con otra gente, qué sé yo, al final los roles son indistinguibles. Cuando aparece la muerte, sobre todo, por eso la violencia está también, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, todos tienen, en realidad fueron todos cuentos, como te dije, catárticos, escritos rapsódicamente, con una intención de síntesis, y si no fuese, por eso también está muy involucrado en el libro, si no fuese por Damián y María, no, jamás, como aparecieron ensayos menores, el cuento es una cosa que jamás había escrito, no estaba.